Muy buenos aún días, pues son 2 minutos para las 12. A todos nuestros seguidores que del río Bravo al río Suchiate nos siguen regularmente en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y en vivo o live vía Facebook, con cada uno de los programas que regularmente tenemos. Lo mismo quiero agradecer a quienes del Suchiate para la Patagonia también nos siguen, porque indudablemente nuestra relación con algunos colegas de Sudamérica, Centroamérica o el Caribe nos siguen. Allende el charco, también algunos nos siguen en España, Francia, Italia, Praga, hasta en Rusia, creo. Seamos o no pro Putin en esta era de amenazas, de conflictos bélicos. No quiero dejar de agradecer por su seguimiento continuo en estas charlas, monólogos y actividades que tenemos. Tampoco quiero dejar, como cada semana hago, de recordar a ustedes que se cumple una semana más. Ya prácticamente un mes más, la próxima semana estaremos en febrero del 2022. Y la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica del gobierno en turno que se comprometió a aclarar. Aún pende sobre nosotros la mentira histórica inventada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de su Procurador General de la República, en ese entonces Jesús Murillo Caram, y nada claro tenemos aún, pese a las promesas de cero impunidad, cero corrupción, cero muchas cosas, pero lo único que tenemos es cero verdad y justicia. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Nayet, alumna de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desaparecida hace más de 8 años en contra de su voluntad, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. La desaparición forzada y los asesinatos están a la orden del día, sea en Morelos, sea en la Ciudad de México, o sea los 3 periodistas de esta semana. Total, la impunidad sigue cabalgando el caballo de Hacienda y sin arneses que detengan al caballo más allá de la montura. Por ello es que no quiero dejar de plantear este compromiso sistemáticamente de que seguimos demandando verdad y justicia para los desaparecidos, los asesinados, que sumados a los cegados por la pandemia de COVID, pues tenemos cifras escalofriantes de personas que fallecen, sin contar algo de lo cual hoy hablaremos, una serie de vidas autocegadas, donde el homicida es decía el grupo Les Luthiers de Argentina, uno se da muerte a sí mismo, se suicida. El suicidio ocupa una alta tasa en el mundo de mortalidad y recurrentemente se encuentra asociado a la depresión. Recordaba, porque regularmente participo en actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el escritor peruano José María Arguedas, que en su tercer intento de suicidarse obtuvo el resultado deseado. Pero la historia que nos narra nuestro invitado Mauricio Montiel Figueiras está plagada de datos y datos de grandes personajes
que a lo largo de la historia han decidido cegar su vida por la vía del suicidio. No quiero separar de aquí algo que el psicólogo soviético Igor Semyonovich hablaba de otro fenómeno psicosocial, que no es precisamente el suicidio, aunque algunos lo equiparan al suicidio, la inmolación. Pienso en fedayines, palestinos, árabes o japoneses con el seppuku, el caso, por ejemplo, conocidísimo de Yukio Mishima, donde se hacen el famoso harakiri, y un poco investigando la línea de dicho acto ritual. Existía la creencia de que las vísceras mostraban la pureza espiritual y moral del ser humano. Entonces se rajaban el vientre, abrían, sacaban las vísceras y las mostraban como evidencia de la pureza. Eso es una muerte muy curiosa porque la intención no es quitarse la vida, ni escapar para bien o para mal de una circunstancia dolorosa, que no es fácil. No estoy de acuerdo con la tesis de que son el que es cobarde se da cuello. Creo que se necesita mucho valor, más del que se tiene para vivir, para quitarse la vida. No es un problema de valor, o dijeran de testículos, metafóricamente con México. Si fuera de eso, hacemos rompope, que con los huevos se hace el rompope. Y tampoco se trata de hacer rompope. Pero sí separo el suicidio de la inmolación. Un fedayín que va y se mata frente a un grupo de soldados con la conciencia ideológica y religiosa de que si muere él se lleva con él a otros tantos adversarios, creo que tiene una connotación distinta. Por eso hablaban la diferencia entre el suicidio y la inmolación. Sé que el autor Mauricio Montiel Figueras no trata el asunto de la inmolación, porque tiene una connotación distinta. Pero el libro que hoy vamos a comentar, y más allá del libro, Un perro rabioso, porque además la metáfora es curiosa, es una metáfora cánida. Cuando te muerde el perro de rabia, en la clásica rabia, era un asunto sumamente doloroso. La metáfora ya nos explicará el buen colega por qué ese nombre. Y dos, tiene un subtítulo que me parece aún más valioso: Noticias desde la depresión. He leído algunos trabajos sobre psicosis desde dentro, el delirio, o algunos otros trabajos sobre esquizofrenia desde dentro. Y casi nunca escuchamos ese dentro. Nos sale más barato servirnos del manual diagnóstico y estadístico, alias DSM, y decir un trastorno de personalidad o un trastorno bipolar. Y se acabó. No existe Mauricio Montiel, existe el trastorno bipolar. Es más, uno lee en las redes, Twitter, por ejemplo, hoy tuve un parto, hoy atendí una vesícula, hoy realicé una cesárea. El ser humano desaparece, se deshace entre el discurso médico, convirtiéndolo en una enfermedad, y ya no trato seres humanos. Incluso definiciones de medicina que se encuentran, es la disciplina que se encarga del estudio y tratamiento de las enfermedades. El enfermo no existe, el doliente no existe. Michel Foucault, ¿cuánto hablaba desde el nacimiento de la clínica y otras historias? Jacques Lacan, que vivió encerrado en un psiquiátrico en Ginebra, cuando Julián de Ajuriaguerra llega ya huyendo en bicicleta desde España por la Guerra Civil Española. Era español, vasco, euskera, hablaba, aparte del francés, que naturalmente hablaba en Ginebra. Documenta mucho esta historia desde dentro
del psiquiátrico Franco Basaglia en Italia, que vivió como preso en un campo de concentración y después como director de un psiquiátrico, o Víctor Frankl o Ronald Laing o varios de ellos. Pero hoy no quiero hacer choro, sino para qué invitamos a Mauricio Montiel, a quien le agradezco la generosidad de haber aceptado y de haber escrito este libro, porque también se requiere valor y mucho, pero además la sabrosa erudición y la sabrosa aproximación a un fenómeno tan complejo y doloroso como es la depresión, con la literatura, la pintura, la música y la poesía. Alguna vez quise discutir con algunos expertos en música el famoso mito del genio y la locura. ¿Por qué los grandes genios han estado en esos estados? No solo Van Gogh, puede uno mencionar otros personajes, Teresa de Ávila, Juana de Asbaje, etcétera, y no eran personajes que precisamente fueran normales, valga el criterio de normalidad que ha sido cuestionado. Cierro mi boquita, agradezco a Mauricio Montiel Figueras su tiempo y su valor, y hablemos de la depresión desde dentro a través del perro rabioso que muerde a algunos y a otros también. Gracias y adelante, Mauricio. No, bueno, pues gracias a ti, Enrique, por la invitación a este espacio. Muchas gracias a quienes nos estén viendo, escuchando. Yo, antes de pasar a hablar estrictamente del libro y de la depresión y del tema que nos convoca hoy, quiero también retomar algunas de las palabras que tú dijiste al principio de esta transmisión sobre pues la impunidad que campea en México, en el país en el que, como yo digo, no vivimos sino sobrevivimos. Ya México se ha transformado, por desgracia, en un país donde se sobrevive, no se vive. Y bueno, pues hay que recordar esto día con día. Hoy, 26 de enero, una persona que para mí representó muchísimo y sigue representando mucho, pese a que haya fallecido hace ya 6 años, va para 6 años, no, 5 años, 2017, pues me gustaría que estuviera obviamente vivo este amigo. Yo lo considero, siempre lo consideré mi hermano mayor, Sergio González Rodríguez. Estaría cumpliendo hoy, 26 de enero, 72 años, falleció en el 2017 de un mal cardíaco. Y Sergio, no tengo que recordar, porque luego sabemos que en México y en general en el mundo tenemos memoria de corto plazo, conveniente memoria de corto plazo, y se nos olvidan muy rápidamente las cosas. Entonces, para no olvidar, hay que recordar que Sergio publicó hace 20 años exactamente, en el 2002, uno de los libros fundamentales del periodismo en lengua española, que es Huesos en el Desierto, aparecido bajo el sello de la editorial Anagrama, que presenta una investigación a profundidad sobre el terrible caso de las así llamadas muertas de Ciudad Juárez. Sergio fue uno de los periodistas los periodistas pioneros que se internaron en este territorio tan siniestro, tan macabro, tan sangriento de los crímenes en serie en el norte de México. Y Sergio dedicó buena parte de su vida, de su carrera como profesional en el periodismo y en la literatura, a tratar de desentrañar estos crímenes cruentos que al día de hoy, así como los crímenes de los 43, que tampoco se han resuelto y sobre los que Sergio también escribió, por supuesto, siguen pendientes de ser resueltos. Entonces hay que recordar el verbo que pasa por el corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón, según la acepción latina de la palabra. Hay que volver a pasar por el corazón todos estos hechos para día con día, pues por lo menos dedicarles un pequeño espacio de nuestro tiempo a estos eventos y a, pues, saber que tenemos mucha fortuna de seguir estando vivos, tanto por la pandemia del COVID-19 que sigue causando estragos, como por los que vivimos en México, pues la situación tan violenta, tan salvaje que se presenta, como digo, cotidianamente. Entonces eso, pues agradezco que hayas puesto sobre la mesa esos temas, Enrique, que son fundamentales para quienes, como nosotros, vivimos en este país tan convulso, tan maravilloso, pero también tan ensangrentado, ¿no? Y tan cubierto de crímenes impunes.
Y a los que se suman ahora, como tú mencionaste, los 3 periodistas, parecería que uno va haciendo el conteo semana a semana de cuántos periodistas se asesinan acá en México, y confiemos en que no pasen a ser otra parte de las estadísticas, estos periodistas, ¿no? Sino que ahora realmente esto mueva a las autoridades a dar con la gente responsable, con la gente culpable de estos crímenes absolutamente arteros y cruentos. Bueno, pues dicho lo anterior, y para sumarme a las palabras iniciales de Enrique, una vez más, como digo, agradezco la invitación, y vamos a hablar pues de un tema que por desgracia se ha puesto malamente de moda, diría yo, que es los trastornos, el trastorno depresivo, uno de los trastornos mentales, pues como se sabe, más, por desgracia, como digo, más comunes, y sobre todo que pues se ha vuelto todavía más común, más generalizado a nivel mundial por el tema de la pandemia del COVID. Desde el 2020, que empezamos a sufrir el ramalazo, finales de 2019, como sabemos, principios del 2020, de este lado del Atlántico, cuando empezamos a sufrir el ramalazo de esta pandemia que parece no terminar o no querer terminar, pues ya varios especialistas empezaron a alertar sobre la incidencia tan alta que iba a tener los trastornos mentales y específicamente la depresión en la población mundial a raíz del encierro provocado pues por el virus. Sabemos que el ser humano es ante todo un ser social, necesita permanentemente del contacto con los demás, salvo que uno sea una anacoreta, un ermitaño que se refugie ahí en el monte, en una cueva, etcétera. Los seres humanos necesitamos el contacto, y en el momento en que por causas de salud física se nos pues prohíbe, se nos quita ese contacto social, pues la salud psíquica, la salud mental obviamente se va a ver afectada. Sabemos que la comunicación a partir de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, una llegada que llegó para quedarse, vamos, la gente que piensa que esto va a terminar en algún momento, pues le traigo malas noticias, está muy equivocada. Vamos a tener que aprender a convivir con este virus el resto de nuestros días, como con muchos otros virus hemos aprendido a convivir a lo largo de la historia de la humanidad hasta que se encuentra un remedio para erradicarlos. Pero bueno, la llegada del COVID-19, como decía, pues trajo esta especie de pandemia psíquica que se ha ido gestando por debajo de la pandemia viral, por debajo de la pandemia física. Y pues ya en 2021 y ya estos principios del 2022, se nota cada vez más, y uno lee alertado, yo leo alertado noticias prácticamente a diario de cómo el índice de suicidios, la tasa de suicidios se está elevando, la tasa de enfermos de depresión se está elevando, al grado de que la Organización Mundial de la Salud, es una de las estadísticas que registro yo en mi libro, la Organización Mundial de la Salud ya está alertando que para el año 2030, es decir, dentro de apenas 8 años, la depresión y los trastornos mentales en general van a ser la causa número 1 de incapacidad a nivel mundial. Esto no es para alertar, esto no es la nota roja, esto es simplemente una estadística real que la Organización Mundial de la Salud, ha estado manejando ya desde hace algunos años, y que ahora, pues, la llegada de esta pandemia tremenda le está dando la razón a esa estadística. Como digo, se han disparado los índices de suicidio, los índices de enfermos de depresión, y recientemente, por ejemplo, para ir más lejos, hace un par de horas estaba leyendo el testimonio de una colega, periodista, escritora también, enferma de COVID, que contrajo el COVID a finales de 2021, en diciembre pasado, y ella habla particularmente del impacto psíquico, el impacto mental, el impacto anímico que está causando lo que queda de lo que queda del COVID, ¿no? Ya está en tratamiento físico, pero lo que dice ella, y le doy toda la razón, es que lo que más le preocupa es cómo va a quedar dañada y cómo ya está siendo dañada su psique, su capacidad mental, ¿no? Y que ya va a quedar dañada, pues quizá de manera irremediable, aunque por supuesto puede haber maneras de ir saliendo poco a poco de esto. Pero entonces, bueno, para ya también cederte otra vez la palabra, Enrique, y empezar la charla y no nada más estar yo monologando acá, quiero decir eso, que hay que tomar muy en cuenta que la depresión es una enfermedad, no es una tristeza, no es un estado melancólico, no es un estado nostálgico. Todos estos estados
tristeza, melancolía, nostalgia, son parte del ser humano. Tenemos que experimentar todas esas emociones porque si no las experimentamos, hay algo que, algo que está fallando profundamente con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra psique e inclusive, para quienes creen en esto, con nuestro espíritu. Entonces, la depresión es una enfermedad con todas las de la ley, tiene una sintomatología muy característica, aunque, por desgracia, y tú sabrás mucho más de esto, Enrique, que yo, por desgracia, una de las cosas que más dejan perplejos a los especialistas es que no hay una depresión igual a otra. Es decir, cada enfermo de depresión tiene una sintomatología personal y por eso se vuelve tan complicado no solo diagnosticarla, sino tratarla, buscar un remedio químico para volver a equilibrar la psique. Y con esto me quedo callado por el momento. No, pues, indudablemente no se trata de que estés callado. Sin embargo, creo que vale la pena resaltar algunas cosas de las que has señalado. Suicidio y depresión históricamente se han asociado. Independientemente de los nombres que haya tenido a lo largo de la historia, que narra muy bien en un libro que se llama Historia de los síntomas de los trastornos mentales, un colega español, por cierto, ahorita me acuerdo del nombre, porque luego la memoria, pese a que dicen que tengo una memoria patológica, se me van algunas, ¿no? Pero esa historia de los síntomas de los trastornos mentales han hablado desde antes de que se hablara de depresión, se hablaba de melancolía, los 4 humores, cosa que narras muy bien en el libro, ¿sí? Pero el término melancolía, el término tristitia, que viene también del latín, el término dolor, que es algo cualitativamente distinto porque se puede diferenciar el dolor psíquico del dolor físico. Y la depresión seguramente debe estar asociada al dolor psíquico y físico también. Pero he sabido, hace 8 días publicaba un pequeño artículo en un diario que se publica acá en Morelos del Regional del Sur, Don Trini, un personaje que murió creyendo estar contaminado de COVID, aunque los médicos le dijeron que no tenía problemas de riesgo. ¿Se infartó? La depresión también baja la capacidad de defensa inmunológica. La depresión se asocia también con la pérdida progresiva, sobre todo de la esfera motivacional y de intereses por la vida. El placer, pese a que Freud decía que el principio del placer es el que nos rige, casi biológica y profundamente, en realidad en la depresión ese principio prácticamente se va anulando progresivamente. Anedonia, abulia o apatía o desinterés. Indudablemente aparece también anorexia. En algunas féminas aparece amenorrea o dismenorrea. Pérdida de peso, insomnio, de eso hablas bastante. Ansiedad, angustia, desesperación. Utilizaste un término que me gustó por su carácter casi poético. Sentimiento de algo así como sentirse inerme, de inermidad. A veces yo prefería el sentimiento que hablaron de indefensión, aprendida del que hablaba Kuhl y otros. Pero todo ello aparece. Sobreestimación de los sucesos negativos. Me salió mal porque soy un imbécil. Y si algo sale bien, minimización del... Me salió bien de puro churro porque soy un idiota de todas maneras. La vida no merece la pena, etc. Es decir, hay alteraciones del pensamiento, la memoria. Es un gran síndrome que evidentemente señalas será diferente para cada persona. Tratamientos farmacológicos únicos no creo que los vaya a ver. Algunos dicen tratamientos alternados entre psicología y psiquiatría, aunque he leído muchos que con los psicólogos les ha ido como en feria. Tu caso también lo señalas, la relación con los psicólogos, pero sobre todo un colega que hablaba de los delirios desde dentro, de la psicosis. Su peor experiencia fue con psicólogo.
Entonces resulta que a veces los psicólogos nos metemos el pie o nos damos un balazo en el pie, dijéramos, y nos golpeteamos en la credibilidad, la confianza y algo que se llama algo así como una relación transferencial buena para una buena relación terapéutica. No tengo duda, pero vista desde dentro, que no es lo mismo que vista desde fuera, porque la depresión puede ser una reacción a un estado. Pienso en el periodista Gregorio Seltzer, a quien seguramente habrás conocido y de quien habrás sabido. El día que le diagnosticaron cáncer, ese día decidió suicidarse. Gente que le han diagnosticado inicios de Alzheimer, se suicidan porque no quieren llegar a ciertas etapas. Ahí la correlación entre un antecedente y un consecuente es clara, pero tampoco se tiene claro de dónde viene la depresión. ¿Factores genéticos o predisponentes, dijeran pomposamente algunos teóricos? Factores desencadenantes, organización dinámica familiar y relaciones. ¿Qué sé yo? Este mundo está tan deprimente que pues uno dijera Mafalda, ya bájenme de este mundo, por favor. Sí. ¿Qué podemos plantear al respecto? Porque tú lo has vivido, lo has enfrentado. ¿Qué sé yo? Adelante. Bueno, pues mencionas, yo sí quiero decir que tuve una, como lo mencionas, bueno, algo que creo que no está de más decirlo, sobre todo para quienes somos legos en la materia psicológica, psiquiátrica y psicoanalítica. Muchas veces la gente piensa que el psicólogo, el psicoanalista y el psiquiatra son sinónimos, que hacen lo mismo, ¿no? Ah, pues voy a ir con el psicólogo. A ver, ¿para qué quieres ir con el psicólogo? El psicólogo tiene una función, el psicoanalista tiene otra y el psiquiatra tiene otra, ¿no? De estos tres, como sabemos, el único que es médico y que puede recetar es el psiquiatra, que estudió medicina, ¿sí? Porque unos dicen, es que voy a ir con mi psicoanalista para que me recete. No, no te va a recetar. Tienes que ir con un psiquiatra. Eso lo he dicho cantidad de veces a mucha gente que piensa que son equivalentes, ¿no? O que intercambiables, ¿no? Es lo mismo psicólogo que psicoanalista que psiquiatra. Pues no. Yo efectivamente tuve al principio, cuando tuve el primer brote depresivo en el año 2014, esto lo refiero en el libro, he tenido en mi vida dos grandes brotes depresivos, uno en 2014 y otro en 2018. El segundo fue el que me llevó directamente a la escritura de este libro, Un perro rabioso, noticias desde la depresión. Pero bueno, cuando tuve el primer brote depresivo fuerte en el 2014, a raíz de una intervención quirúrgica esofágica que tuve y que estuvo aunado ahí el padecimiento físico, me detonó un padecimiento psíquico. Yo empecé a buscar ayuda porque empecé a sentir que estaba, no sabía si estaba exactamente deprimido, pero sabía que no estaba bien, ¿no? No podía dormir, no podía, no, lo que tú acabas, todos los síntomas que acabas de mencionar, Enrique, los tenía. No podía dormir, eso fue como mi primer indicador. No podía concentrarme, no podía leer, no podía ver películas, no podía ver series de televisión, que para mí son, pues como para muchos, sobre todo en la pandemia, una ventana de fuga, de por lo menos un ratito, de esta realidad tan deprimente, como también dijiste, que nos circunda. Y bueno, entonces a partir de que empecé a ver todos estos síntomas, dije, pues hay algo profundamente mal conmigo, además del tema esofágico. Entonces, bueno, acudí con un psicólogo y esa primera experiencia fue fatal. Ahora bien, ya con el paso del tiempo pude darme cuenta que ese psicólogo, pese a que no me funcionó e inclusive yo podría decir que me hizo sentir peor, ¿sí? Fue paradójicamente la primera soga que me echaron para empezar a salir del pozo. Es decir, si yo no hubiera llegado con ese psicólogo al que dejé muy pronto, porque me di cuenta que no estaba funcionando, que no era lo que yo buscaba, pues él, insisto, paradójicamente fue el que me tendió, el que me echó la primera soga. Bien. Luego llegué vía una muy querida amiga que por desgracia se quitó la vida en el 2018. Llegué con la psicoanalista que al día de hoy me sigue atendiendo, con la que sigo teniendo una sesión semanal desde que empezó la pandemia por vía telefónica. Y gracias a esta psicoanalista, una mujer a la que admiro, aprecio muchísimo, le debo muchísimo de verdad, y a la narrativa psicoanalítica pude ya empezar a ver como razones de fondo de esa depresión, ¿no? La depresión, como sabemos, o como deberíamos saber,
no es algo que de repente, es algo que surge un día, sí, por supuesto, es como una especie de válvula de escape, así lo veo yo, pero de algo que está más dentro, ¿sí? La depresión es la consecuencia, así lo aprendí, de cosas que uno no ha podido o no ha querido o no ha sabido manejar a lo largo de los años. Esto estoy hablando, por supuesto, desde mi experiencia, pero también lo he discutido con otras personas y coinciden con la apreciación que estoy externando ahora, que la depresión no es algo que un día nos llegue y digas, híjole, es que me estoy sintiendo mal porque la vida no vale nada, etcétera, etcétera, sino que hay que ir escarbando más en nosotros mismos para ver las razones de fondo. Bueno, entonces, gracias al psicoanálisis, yo empecé a ver, empecé a explorar ese, digamos, ese magma, por así decirlo, de donde venía mi proceso depresivo. Y bueno, pues pude empezar a salir de ese primer brote depresivo gracias al psicoanálisis. En ese momento no me estuve tratando, no tuve un tratamiento farmacológico porque mi psicoanalista confía en que hasta cierto punto, y ahorita voy a eso, el psicoanálisis puede solventar a un paciente que llegue con un proceso depresivo agudo, ¿sí? Hasta que ya lleguen, en fin, otros síntomas que fueron los que tuve en mi segundo brote depresivo, cuando mi psicoanalista ya dijo, no, esto se tiene que ir acompañado de un tratamiento psiquiátrico o farmacológico. Bien, entonces, bueno, pues pude más o menos librar ese segundo brote depresivo. Pasó el tiempo, llegó 2018, a raíz de una ruptura sentimental muy fuerte que tuve en ese año, a principios del 2018, me llegó el segundo brote depresivo. Y ahí sí fue cuando creí que no la iba a librar. Ahí sí puedo decir que hubo muchísimos momentos en que dije, no la voy a librar, no voy a salir de esta y es mejor, pues, acudir como le dicen, a la solución final, a la solución extrema, ¿no? Yo también coincido contigo, Enrique, y a raíz de ese segundo brote depresivo empecé a leer mucho más de lo que había leído ya sobre el suicidio, la depresión, trastornos mentales, etcétera. Y debo decir que me parece que las personas que usan esa idea del suicida como un cobarde, como alguien que, en fin, una persona que eligió la vía más fácil, no, es la vía más difícil, tú lo acabas de decir. Es mucho más complicado quitarse la vida que seguir viviendo. Es una decisión, es la decisión, como lo escribo en el libro, la decisión más personal y más íntima que una persona puede tomar sobre sí misma. No hay otra. Es quitarte la vida. No hay absolutamente ninguna otra decisión más íntima y más personal que esta, ¿no? Y más profunda. Entonces, decir que una persona que toma la determinación de suicidarse es un síntoma de cobardía me parece deleznable. Aborrezco a las personas que piensan así, ¿no? Que dicen que el suicidio es la salida más fácil. Y me parecería que tendría que pensar y tener mucho mayor empatía y sensibilidad para tratar de entender esas razones que, por supuesto, también lo mencionaste tú, van a ser siempre misteriosas. Uno nunca va a saber, aunque haya un causal físico, como los enfermos de cáncer terminal, como los que se les diagnostica Alzheimer. Sin embargo, pese a que haya esa causa médica, física, que provoque el suicidio, la decisión final va a ser siempre un misterio. Por eso, el gran filósofo francés Albert Camus, al que cito bastante en el libro, en el mito de Sísifo, arranca diciendo, la célebre frase del mito de Sísifo, diciendo, no hay un problema, el único problema filosófico realmente importante es el suicidio. Y vamos, Camus no es que se haya suicidado, pero tuvo una muerte bastante extraña, ¿no? Recordemos que él muere en un accidente automovilístico, él no iba conduciendo, es cierto, pero no se había puesto el cinturón de seguridad, una cosa muy rara, iba conduciendo su editor, Michel Gallimard, tiene un accidente fatal y por no usar el cinturón de seguridad, Albert Camus queda muerto en el momento del accidente, ¿no? Insisto, no suicidio, pero uno empieza a ver así como rasgos raros ahí, como una especie de, me atrevería yo a decir, sin poder opinar, ni mucho menos no soy autorizado para ello, una especie de voluntad de muerte, ¿no? De estar viendo algo. Y digo, pensemos en que Camus escribió años antes de su accidente el mito de Sísifo con esta frase increíblemente contundente y como digo, ya célebre, no hay, el único problema filosófico que realmente importa es el suicidio. Entonces, pues las personas que creen que el suicida es un cobarde, que el suicida toma, como digo, la salida más fácil, pues deben ponerse a leer más, deben ser más sensibles, deben ser más empáticas y no nada más decir, bueno, pues yo como soy, estoy por encima de esos cobardes
pues yo opino así, ¿no? Y aquí me quedo por ahora. Hay un tercer elemento que quizá valga la pena, la mirada. Los ojos son ojos porque ves, pero son ojos porque te ven. El biólogo chileno Humberto Maturana Romesín publica en un libro un capítulo titulado Per capire, un latinismo, y refiere el caso de peces existentes en el fondo del mar que tienen ojos, pero son ciegos congénitos e históricamente han sido ciegos. La pregunta que se hace Humberto Maturana es ¿por qué tiene ojos un animal que no los necesita porque es ciego? Se orienta de otra manera. Y dice, muy probablemente es porque hay otros depredadores que los ven y al verle los ojos asumen que los están viendo a ellos. Y en consecuencia se comportan como si el animal estuviera percibiendo visualmente. Esta idea que Maturana Romesín, recientemente fallecido, uno de los biólogos chilenos más logrados, pero no es el único que plantea la cuestión de la mirada. Jacques Lacan, Henri Vallon, de los primeros en plantear la cuestión del espejo. Gallimard mismo dice que le extrañaba cómo murió Albert Camus. Podemos pensar en Durkheim, que dedica un tratado sobre el suicidio, y podemos referir más. No creo que venga al caso. El asunto de la mirada. Tú te das cuenta de que estás mal, pero no vives solo. Vives con una pareja, con tus padres. Entonces la gente empieza a decir, este cabrón, valga la expresión, no está normal en esta época. Y la mirada del otro, que juzga, que te puede decir, échale ganas, con tu voluntad sale. No me olvido de la autoayuda y esas cosas de programación neurolingüística y querer es poder y psicología positiva y toda esa cosa. Parte de esa basura es tradición en esta experiencia también. Échale ganas y vas a ver qué sales. Naturalmente la familia, con alta legitimidad, quiere que le eches ganas. Es más, si eres alcohólico, son los que te llevan a un grupo 24 horas de alcohólicos anónimos, o de drogadictos anónimos, o de comedores compulsivos, o de lo que gustes y mandes, pero te llevan. Es decir, leen que ya no eres capaz de regular tu propia actividad y por lo tanto pierdes el derecho de agencia o el derecho de autorreferencialidad y autoconciencia y por lo tanto de decidir tu propia vida. En el derecho, la capacidad de decisión y la capacidad de actuación es imperdible jurídicamente, salvo que haya una interdicción. Y en estos casos de salud mental suele aparecer o en los hechos o jurídicamente hablando. Esa experiencia, ¿cómo la enfrentas? Porque además el psicólogo que te escucha y te dice, sentado como yo estoy con una mesa enfrente y voltea a ver su reloj y dice, se te acabó la hora. Porque la sesión debe durar una hora, no sé quién les dijo que debe durar una hora, ni cuál es el fundamento científico que demuestre que si dura una hora y un minuto, ya, la sesión no sirve. Y que además debes cobrar, porque si no cobras, pierde valor científico y terapéutico. Creo que existen muchos mitos respecto a la cuestión de la terapia y la psicoterapia, que es imprescindible reflexionar y que tú narras en el libro. Porque eso de que te digan en la primera sesión se te acabaron tus 50 minutos. No puedes ir por la razón que sea la segunda, mandas mensaje, regresas a la tercera y te dices que yo pensé que tú habías decidido ya no venir. Además, pienso por ti. Pero ese es el profesional llamado psicólogo. Pienso, hermanos, familiares, amigos, amigas, pareja, etcétera, que también te dicen, oye, no estás bien. Averigua qué pasa. Esa presión
colectiva o social, dijeran algunos, porque creo que confunden lo social con lo colectivo y lo individual también es social. Recordemos Nelson Mandela, más de 20 años preso en una cárcel, o José Mujica de Uruguay, preso 12 años en una cárcel en aislamiento, y no quedaron deshechos por estar como individuos. El individuo y la colectividad son dos expresiones de la vida en sociedad. Y lo dijiste, somos seres sociales. Esa presión, esa mirada, esos otros, ¿cómo participan en este fenómeno? Bueno, pues es fundamental, digamos, para mí, como lo narro en el libro, y lo he dicho ya varias veces, para mí fue fundamental la red afectiva que tejí con, primero, por supuesto, mi familia, luego mis amigos más cercanos, y luego pues se fue expandiendo un poco más, no demasiado, esa red afectiva de contención, porque el enfermo de depresión, por lo menos así lo veo yo, ahora es como alguien que está cayendo a ese pozo depresivo del que hablé hace un momento, y necesita, si no tiene esa red, si no teje esa red afectiva, esa red de contención, cae hasta el fondo y no sale de ahí. ¿Sí? Es decir, ese sería, digamos, pues la imagen de quien decide ya terminar con su vida. Algo que también se me escapaba decir y que es importante, que me hizo, enfatizó, me ha enfatizado mi psicoanalista, es que, a ver, hay que ver que el suicida no decide quitarse la vida porque ya no quiere vivir, sino porque ya no quiere vivir con el dolor que siente, que es muy distinto. ¿Sí? El enfermo de depresión que decide terminar, como fue el caso de esta amiga que referí hace un momento, que se quitó la vida en el año 2018, justo cuando tuve el segundo brote depresivo. Durante ese segundo brote me enteré de la noticia del suicidio de mi amiga. Es porque no es porque no quiera ya seguir viviendo o porque le hayan necesariamente detectado una enfermedad terminal, sino porque no quiere vivir de la forma en la que está viviendo. Quiere suspender, interrumpir el dolor que siente, el dolor interno, el dolor psíquico, el dolor mental que siente, que dice, ya no puedo más, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más, ya no doy más de mí. Eso me parece una diferenciación y un señalamiento que me ha hecho mi psicoanalista muy, muy válido, ¿no? Muy, muy importante, por lo menos para mí. Entonces, bueno, pues continuando con la red afectiva, una vez que el enfermo de depresión, una cosa también bien importante, uno no puede salir solo de la depresión, eso hay que olvidar. La gente que dice, no, pues que yo puedo solo, es que yo me voy a una terapia de lo que queramos, de flores de Bach, a un retiro espiritual, y yo lo voy a salir solo, no va a salir solo adelante. Es imposible. Es imposible porque la voluntad individual, como tú lo acabas de decir, Enrique, o de diferenciar, la voluntad individual queda absolutamente dañada. El núcleo de esa voluntad que nos hace levantarnos todos los días y avanzar y ser seres sociales y de formar parte de una colectividad y funcionar dentro de esa colectividad, está dañado por completo. Está minado, es como si nos hubieran arrojado un misil a ese núcleo de la voluntad individual y no queda hecho añicos. Entonces, pues la red afectiva que tejemos con nuestros seres queridos es la que nos ayuda a recoger esos pedazos de nuestra voluntad, ¿no? O sea, ayuda a reconstruirnos, más o menos. Por supuesto que tiene que haber una voluntad de parte de nosotros, del enfermo, de los enfermos de depresión, ¿no? Tiene que haber una voluntad para ser reconstruido. Si no existe esa voluntad, pues ya está, no hay más. Por más voluntad que tengan los seres queridos, no se va a poder reconstruir. Entonces tiene que ser una suma de voluntades, ¿no? Por un lado, como digo, la voluntad colectiva, por así decirlo, y por otro lado, la voluntad individual, que tienen que conjuntarse para reconstruir al enfermo de depresión. A la par de esa red afectiva que pude tejer y que sin ella no estaría hablando ahorita con ustedes, eso lo aseguro. A la par de esa red afectiva, digo, empecé a tejer una red cultural, que también la veo como una especie de red afectiva, obviamente como en segundo o tercer grado, por así decirlo, como familiares de tercer grado, por así decirlo, ¿no? Y que fue esa red cultural que aparece en el libro que escribí, porque empecé a tejer esta red a partir de referencias que empecé a buscar, algunas ya las tenía, otras las fui hallando durante mi segundo brote depresivo en 2018, y me empecé a rodear de estos compañeros de padecimiento, por así decirlo, de estos
de estos colegas, pintores, cineastas, músicos, escritores, filósofos, etcétera, que me fueron acompañando también en mi propio proceso. Y me empecé a rodear, a colchar, por así decirlo, con estos, pues con estos colegas que también padecieron lo mismo que yo en muchas otras épocas de la historia. Algunos de ellos lograron salir, otros, la gran mayoría que cito ahí en el libro, por desgracia, no lograron salir del pozo, pero esa segunda familia, si lo queremos ver así, esa familia política, por así decirlo, cultural, me ayudó también muchísimo pues a salir del pozo de la depresión y a entender mejor mi propio proceso depresivo. Cito al final, en el epílogo del libro, a un muy querido amigo y colega que también sabe, uno de mis grandes amigos, que también sabe de estas lides de la depresión. En una de las tantas conversaciones que tuve con él vía telefónica, porque él vive en California, cuando estaba en ese segundo brote depresivo, me dijo una frase que se me quedó y que me sigue reverberando. La depresión no se cura, se entiende. Y dije, nadie, ni psicoanalista, ni psiquiatra me habían dado con tal claridad lo que al día de hoy sigo sintiendo. Efectivamente, la depresión no es como ponerte, no es que tú vayas con el psiquiatra, con el psicoanalista y te cures para siempre y digas, bueno, pues ya está, tuve una infección intestinal, me recetaron esto y ya está. Pues no, uno que ya ha sido mordido por ese perro rabioso de la depresión, que es la metáfora que uso para nombrar, para titular el libro, se queda como la mordedura de un perro rabioso, justamente se queda ahí la cicatriz. La cicatriz que deja la depresión, ahí se va a quedar, en la psique, en el ánimo, en el espíritu, como queramos verlo. Y por eso es conveniente comprender mejor la enfermedad que tuvimos, comprender mejor esa rabia que se nos inoculó por esa mordedura del perro y tratar de comprenderla para justamente evitar o evitarla hasta donde se pueda cuando uno la vea otra vez venir, ¿no? Porque esos ramalazos, los ramalazos de la depresión, por así decirlo, como los rescoldos de la depresión, ahí se quedan. Es como cuando uno apaga una hoguera, pues se quedan ahí ciertas brasas, ¿no? Y basta que llegue, que alguien sople más, que llegue una ráfaga de viento para que se avive otra vez el fuego. Entonces, uno tiene que aprender a reconocer, a comprender cómo impedir que esa hoguera se vuelva a prender. Y eso es lo que traté de hacer con el libro Un perro rabioso, Noticias de la depresión, fue comprender mi propio proceso depresivo a través, como digo, de esta red cultural, de afectos culturales de la que me formé. Y también, ¿por qué no decirlo? También quise hacerlo como para compartir mi experiencia con otros que pudieran hallar en este libro, o que puedan hallar en este libro, un espejo y ver también la posibilidad de que sí, uno está metido profundamente en ese pozo de la depresión, pero es posible salir. Y por ahí iría. No quiero dejar de agradecer a Víctor Figueroa y Erubiel Mendoza desde Guerrero, a Cristín Báez, Vianey de la Rosa Lugo, Sandra Enrique Zárate, Mariana San Fernández, Efrén Romero Benítez, Pati Chac, Brian Moreno, Elena Rojas y quienes nos siguen y comentan, porque efectivamente ha sido una de las lógicas que quienes entraron en el proceso de tratamiento autoinducido vía doble A. Para el alcoholismo dicen es una enfermedad incurable, no es una enfermedad a curar, porque ya uno tiene la mordedura de la sierpe o del perro rabioso y algo queda ahí. Hemos hablado naturalmente del papel que han jugado la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología en esto. Pero tu libro, cosa que para mí fue además sumamente atractivo, tiene una virtud de citas y citas y citas. Por ejemplo, hasta el tuberculoso de Federico Chopin. El del famoso El grito Edvard Munch, que él no murió de tuberculosis, pero toda su familia sí. O el caso de Franz Kafka,
y sus cartas a Milena. Oh, y puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y la historia está plagada de este fenómeno que para mí la metáfora era distinta a la de Sísifo, es la del Pípila. Que para quemar la puerta de la Lóndiga de Granaditas y todos los tiros que le llegan desde el exterior, debe cargar una losa muy pesada. ¿Qué tan real o tan cierto sea el asunto del Pípila? Es otro asunto. La metáfora es elegante. El libro está plagado de metáforas. Pero no solo de metáforas, e imágenes de la pintura. Puede pensarse en el cine que también refieres, ¿sí? Kubrick, por ejemplo, o Bergman, bástenos ver Silencio de Bergman. Y después referirás a un libro que se llama algo así como Neurología del Silencio, de un colega francés que tuvo parálisis facial y que naturalmente trabaja algunos aspectos neurofisiológicos, neuropsicológicos del silencio. El silencio físico, el silencio auditivo, el silencio visual, el silencio corporal, etcétera, etcétera. El silencio psíquico. No tengo duda que a la hora de afrontar un fenómeno como la depresión, todo aquello que te permita afrontarlo será importante. Y más allá de la mirada, entra el otro punto, la autorreferencialidad y la conciencia. Qué fácil es decir, tengo depresión, soy una persona con trastorno depresivo. Y me han entrado estas ideas, y no es fácil, ¿eh? Nada fácil. El asunto con el fui mismo, que refería a Les Luthiers, por eso se llama suicidio, porque el homicida es el fui mismo, pero el homicida y el cuerpo del homicidio son el fui mismo, se suicidan, y desde luego no hay delito que perseguir, porque el delito, el delincuente y el objeto de la delincuencia están liquidados. ¿Qué pasa con uno mismo como autorreferencia? Saberse en este estado, como en psicosis decía otro colega, por si vuelven las voces, un escrito de un escritor español sobre el delirio, por si vuelven las voces. Da miedo. Y es un miedo impuesto además de la piedra de Sísifo. Puede ser el drama de Tántalo. Y entonces, no solo es Sísifo, también es Tántalo o el Pípila, porque es una losa muy pesada. Pero en el caso de Sísifo, llega, se te cae y tienes que volver a subir. A perpetuidad. Pero la voluntad le es ajena porque le es impuesta por un ser ajeno a él, un Dios. Pero acá, ¿quién te la impone? No, pues te la impones tú mismo. Tú eres tu propia piedra. En la metáfora, creo que, ¿qué papel juegan las metáforas en este proceso de reflexión y terapéutico? ¿Y qué importancia es asumir el valor de reconocerse a sí mismo como el sujeto activo de la actividad y el único que puede hallar? Porque en terapia yo tengo gente que me dice, es que no sé quién soy. Y le digo, pues yo tampoco. Es decir, si acudes conmigo para saber quién eres, pues no te puedo ayudar. Si tú me ayudas a entender quién eres, a lo mejor podemos entre los dos encontrar un quién eres o quién no eres o quién puede ser. Algo similar puede ocurrir aquí. ¿Dónde está ese? ¿Hay miedo? ¿Cómo afrontar el reconocerse a sí mismo y recuperarse a sí mismo? Porque pareciera ser que es como en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Algunos dicen tocar fondo, que suena muy elegante, pero no es nada elegante para salir por la puerta del fondo. Y a veces necesita uno la mano de Cicerone o de Virgilio, porque solito tampoco sale uno. Aunque sea el que sale, uno es el que sale. Pero sí se necesita la mano de Virgilio, la mano de alguien que te acompañe por los infiernos. ¿Y tú cómo vas? Gritando a los cuatro vientos,
Este soy yo. Ya tienes una nueva relación de pareja estable. Naturalmente, y lo decíamos con un colega español, Juan Carlos, bueno, colombiano, Juan Carlos Arango Lasprilla, no hay rehabilitación y recuperación si no regresas a tu condición laboral y afectiva hasta donde sea posible. Lo demás, si lo haces en computadora o en consultorio, es un mito. Lo real está en la vida misma. ¿Qué hay al respecto? Sí, bueno, primero, ahora que dices de las voces, y es un caso que también, que obviamente no podía soslayar al escribir el libro, el caso de Virginia Woolf, que por cierto ayer se conmemoraron ayer 25 de enero, se conmemoraron los 140 años del nacimiento de esta escritora, pues absolutamente indispensable, ¿no? Imprescindible para cualquiera que se jacte de leer y se jacte de leer buena literatura. Y recordemos que justamente Virginia Woolf, a quien hasta donde sea, a lo mejor tú puedes saber obviamente más de esto, no hay todavía, en lo que he leído, un diagnóstico exacto de lo que padeció Virginia Woolf. ¿Por qué? Porque ella nunca fue, y eso lo narra en sus diarios, ella nunca fue con estamos hablando de los años, de las primeras 4 décadas del siglo XX. Bueno, aunque desde muy joven empezó a tener este padecimiento, que puede ser un trastorno bipolar, que puede ser un trastorno psicótico, que puede tener también, tenía avisos de esquizofrenia, en fin. Lo que ella dice, y lo registra en sus diarios, que es un testimonio absolutamente extraordinario y conmovedor, bueno, ahí nos queda claro que ella nunca acudió con un especialista para tratarse, ¿no? Simplemente estuvo, pues bueno, viviendo su vida cotidiana hasta donde pudo y hasta cuando pudo. Porque lo que ella dice en varios momentos, y así escribe, eso me lo menciona en la carta de despedida a su esposo, que es uno de los documentos más estremecedores que sean de la historia de la literatura. La carta de despedida de Virginia Woolf a su esposo, Leonard Woolf, dice: querido, ya no puedo con las voces. Otra vez las estoy empezando a escuchar. Otra vez están esas voces en mi cabeza y ya no puedo con ellas, ¿no? No quiero seguirte haciendo la vida un infierno. En fin, quienes no conozcan la carta de despedida de Virginia Woolf, está obviamente en internet, muy fácil de conseguir, y me darán la razón que es un documento absolutamente estremecedor, donde que además evidencia una voluntad llevada al límite y completamente dañada. Y alguien que dice: ya no puedo más. Como digo, ya no puedo más con el dolor de existir, el dolor de seguir viviendo y el dolor de seguir causando dolor a los otros, en este caso específicamente a su marido, Leonard Woolf, que estuvo con ella hasta el último, al pie del cañón, hasta el último instante de la vida de ella, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema de las voces, que por supuesto lo entiendo muy bien, porque el enfermo de depresión, o bueno, yo cuando padecí, sobre todo el segundo brote depresivo, por supuesto que llegan estas voces. Esas voces que lo más, ahora tú también hablabas de la autorreferencialidad, esas voces que no son, creo yo, más que la voz de uno mismo como distorsionadas y deformadas, como pasadas por un ecualizador. Son distintas voces que son voces enemigas, la mayoría, no la mayoría, todas las voces que uno oye cuando está enfermo de depresión, las voces negativas, por supuesto me refiero, son voces obviamente enemigas. Y ayer justamente, para mí más lejos, vi una película interesante, un thriller interesante que está en Netflix, que se llama Un enemigo perfecto, bastante predecible, pero lo que me pareció muy interesante es el tratamiento del tema del doble y del desdoblamiento y de la psique partida en el contexto de los aeropuertos contemporáneos, ¿no? Que son los lugares, como sabemos, más despersonalizados que hay en el mundo, lugares de tránsito donde la personalidad pues se disuelve, se diluye, no importa quién seas, ¿no? Viajando de cualquier parte del mundo. Entonces, hay la metáfora del perfecto enemigo, me parece interesante, aunque, insisto, pues no es nada nuevo tampoco, porque es estar conviviendo el enemigo más perfecto es uno mismo. Siempre va a ser uno mismo. Por más que tengas enemigos fuera, por más que te detesten, que te odien, que te tengan inquina, el peor enemigo eres tú mismo, es tu propia mente. Y lo digo también ahí en el libro, me parece muy paradójico, o sea, dolorosamente paradójico, que durante el trastorno depresivo, la mente que que es nuestro mayor aliado, se vuelve nuestro peor enemigo. Y es la mente la que te está atacando, es tu propia mente, tu propio yo fracturado
diseminado en estas múltiples voces, el que te está atacando por distintos flancos. Y es un ataque artero, es un ataque brutal, porque viene de dentro de ti mismo. ¿Sí? Uno, como quiera, se puede defender de los ataques externos, ¿no? Aunque, por supuesto, hay ataques que pueden matarte, pueden terminar aniquilándote, pero ¿cómo defenderte cuando los ataques vienen de dentro de uno mismo? Ese, creo yo, es el quid de la cuestión depresiva. ¿Cómo defender, cómo librar esa batalla contra uno mismo? Contra esa, como digo, esa voluntad hecha añicos, que luego se recompone esos añicos, los veo ahora como, pues sí, como soldados enemigos de un batallón enemigo que tú mismo produjiste, ¿no? Agradecemos a Werner von Engelgen, creo que es alemán el nombre, pero hay un comentario que me parece muy interesante con respecto al libro. Las citas filosóficas, literarias, referencias a obras, etcétera, a lo largo del libro van dejando una gran referencia de obras a ver, escuchar y leer. Recuerdo cuando se empezó a popularizar el asunto de Virginia Woolf, una película que se intitula ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y varios de los teóricos de la psicoterapia familiar sistémica, Paul Watzlawick, Salvador Minuchin, y otros han utilizado el supuesto mitológico de las relaciones simétricas entre Virginia Woolf y su marido, y que llevaron también a las relaciones sistémico-familiares que pueden empeorar o disminuir un problema, no importa si es depresión, ansiedad o lo que sea. Creo que tú has señalado que para bien tus redes fueron satisfactoriamente favorables. Otro asunto que me parece importante es evidentemente, por ello, la necesidad de un trabajo entre psiquiatras, psicólogos o psicoanalistas o neurólogos, pero que haya profesionales trabajando no con la depresión, porque bien dices, cada persona, vamos, ni los gemelos idénticos muestran el mismo estado en general. Son dos personalidades distintas. Y esto implica reconocer y recuperar el aspecto humanista o humano, por ello la amplia extensión de citas, referencias a estos personajes a lo largo de la historia. Y que desde luego nos demanda una apertura conceptual a los orígenes del trastorno depresivo o la depresión. Dos, su desarrollo, porque como bien dices, no aparece de una vez y para siempre, súbitamente. Me quiero morir, estoy deprimido. O como aparece en las redes, hoy amanecí depre. Se vulgariza un fenómeno que es sumamente complejo y peligroso porque es altamente discapacitante. Valga la expresión de discapacidad. No tengo duda que esta idea de compartir con otros a través del libro o de charlas como esta, que hayan atravesado o no por momentos más o menos depresivos, puedan buscar esa ayuda tripartita personal, colectivo, sistémica, familiar, redes y profesional. Porque algunos somos capaces de decir, no, deja ese medicamento, no te va a ayudar. Lo que importa es tu fortaleza física y mental. Haz ejercicio, toma un tecito de valeriana, flor de azar y demás. Y naturalmente también debemos tener el valor de reconocer que si bien la depresión o la esquizofrenia o el autismo infantil en sus casos, y no solo infantil, llega un momento en el cual la persona con el trastorno depresivo también va evolucionando. Es decir, la depresión no es un estado, es un proceso que implica asumirlo también como tal. No se enfrenta de la misma manera en una etapa que en otra, ni por la misma persona que otra, ni en el mismo contexto histórico o cultural que en otro.
Pienso en Violeta Parra. Antes de escribir Ron Ron se fue para el norte y no sé cuándo va a entrar y después se mató. Podemos pensar no solo en ella y otros grandes personajes pintores. Artaud, que también el buen Antonín Artaud, que también ha cumplido años este tiempo, que estuvo por acá en Morelos, en Tepoztlán, buscando el báculo de San Patricio, porque la voz le decía que había que buscar el báculo. Pero puede pensar uno en Francisco de Asís, en Ignacio de Loyola, en Teresa Dávila, alias ustedes como San y Santa. Pero la forma de enfrentarlo en ese contexto religioso implica otra dinámica. Por lo tanto, ¿qué estrategias de afrontamiento consideras que podemos ir recuperando según tu experiencia y bajo la lógica de tu experiencia para quienes nos ven? Porque efectivamente hasta desde Mexicali nos están viendo Berenice Chávez. Hay en varios lugares que nos siguen y que qué bueno que este tema se trata y qué bueno que es contigo además. Porque no es lo mismo desde dentro que yo verlo desde fuera y decir, esta persona tiene anedonia, anorexia, abulia, apatía y otros términos con el prefijo a. No es lo mismo hablar de Mauricio Montiel que de hablar de Arguedas hace 40 años o hablar de otros hace X años. Sí, bueno, es muy buena pregunta y es como la pregunta de los, como decimos los de mi generación, de los 64,000 pesos. Eso, quienes no tengan nuestra edad no van a entender la referencia, pero bueno, es una pregunta complicada. Obviamente, como siempre he dicho, yo solo puedo hablar de mi experiencia personal, no puedo y no debo generalizar, tampoco debo hablar como especialista, no soy ningún especialista, soy un paciente, sigo siendo un paciente, sigo en tratamiento tanto psiquiátrico, ahora con menos medicamentos afortunadamente, de los que empecé a tomar en el 2018. Sigo en psicoanálisis, como también en terapia psicoanalítica, como ya lo mencioné. Entonces, primero que nada, tú mencionaste, Enrique, algo con lo que yo estoy también completamente en contra, la banalización de la depresión y la banalización de los trastornos mentales, ¿no? Hombre, échale ganas, tú sales adelante, oh, tú eres fuerte, no, no, no. Hombre, fíjate que me recomendaron una terapia de flores de Bach o de aromaterapia o de tecitos buenísima. Hombre, no, 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 tú puedes solo, ya vas a ver que nada más es un estado, es pasajero esto. Primero, decir a las personas que nos dicen eso, yo lo dije a varios amigos muy queridos que de repente me decían échale ganas y les decía, por favor, es lo peor que me puedes decir. ¿Por qué? Porque no tengo, o sea, ¿de dónde voy a sacar las ganas que no tengo? Échale ganas. Y a uno de mis amigos sí les dije, si me regalas ganas, se las echo, porque yo no tengo. O sea, mi cuenta bancaria de ganas está en ceros. No tengo ganas de absolutamente nada. No tengo ganas de hacer nada. Entonces, primero, afrontar eso. No es echarle ganas, no es tecitos, no es aromaterapia, no, o sea, puede ayudar, obviamente, pero hay cosas primero que tratar antes de llegar a la aromaterapia, a los tecitos y todo eso, ¿no? A las flores de Bach, que sigo insistiendo con esto, al sauna, al temazcal, al ejercicio físico, que por supuesto es fundamental. También es otro factor que a mí me ha ayudado a, de repente, librarme de estar oyendo tan cercanos los ladridos del perro una vez más. Cada vez que siento así como que mi oído interno empieza a detectar allá a lo lejos eso, digo, no, a ver, vámonos, primero a pensar en otra cosa y hacer ejercicio, y sí ayuda. Pero el ejercicio físico por sí solo no va a librar al enfermo de depresión de su trastorno. Tiene que estar acompañado por un montón de cosas, esta red afectiva de la que ya hablé, en mi caso la red de afectos culturales de la que también ya hablé. Y entonces eso sería en una primera instancia, no decir no, no tengo ganas, no le puedo echar ganas, no tengo voluntad para seguir adelante en este momento de mi vida. Eso por un lado. Por otro, hacer entender que quitarse la idea de que tener una depresión es vergonzoso. Es increíble que a estas alturas del partido, ya con tantos años
de ya más de un siglo de fundación, de creación, perdón, del psicoanálisis, de distintas terapias y distintos médicos que han estado estudiando a fondo estos padecimientos, se siga teniendo vergüenza de decir, pues sabes qué, muy probablemente tengo una depresión. ¿Sí? Eso sigue pendiendo todavía sobre los trastornos mentales, un estigma, sobre todo social, muy fuerte, una como especie de nube de tormenta cargada, cargada de estas nubes gordas, estivales, negras, ¿no? Sobre los pacientes que padecen trastornos mentales. Se les sigue viendo como, y por eso digo que es increíble a tantos años de haberse creado el psicoanálisis y a tantos años de haber salido tantas terapias, tantos tratamientos que se siguen perfeccionando. Increíble que todavía la gente vea a quienes quienes padecemos trastornos mentales con cierta distancia y decir, híjole, es como el loquito, ¿no? Está malito de sus emociones, está malito de su cerebro, ¿no? Entonces hay que quitarse esa idea de la vergüenza, de lo embarazoso y hablar frontalmente de esto, verbalizar eso que se trae dentro, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces a raíz de que publiqué este libro, cómo identificar si uno pasa, si no es una tristeza pasajera, si no es un estado melancólico, si no es nostalgia. Les digo, bueno, pues es que también es tan difícil decir eso, o sea, es tan vasto como decir que la depresión se puede tratar tomando Prozac o tomando Tafil o tomando, o sea, ansiolíticos, etcétera, ¿no? Entonces, en mi experiencia, y siempre lo he remarcado, en mi experiencia, el síntoma que me despertó todas las alarmas fue el insomnio, que tú lo mencionaste, Enrique, es uno de los síntomas que van muy asociados con trastornos mentales, especialmente con trastornos depresivos, con el trastorno depresivo. Entonces, para mí fue eso, un insomnio absolutamente salvaje y brutal que no me dejó dormir, no me dejaba dormir durante días y días y días. Dormitaba una hora, me despertaba, dormitaba otra media hora, o sea, no dormía, no tenía mi cuerpo ni mi mente el descanso que se necesita para poder, pues, generar un reposo absoluto, ¿no? Un reposo real. Entonces, para mí fue eso. Entonces, yo lo que digo cuando me preguntan esto, cómo saber si ya mi tristeza, si mi melancolía, si nostalgia ya se está convirtiendo en algo más, digo, pues estos síntomas que, como tú también dijiste, Enrique, los trastornos psíquicos siempre van a tener una repercusión en lo físico. Pues somos un organismo, somos una unidad orgánica. No podemos cegar lo físico de lo psíquico, va todo junto con pegado. Entonces, en el momento en que se empiecen, yo diría, para cómo afrontar esto, pues en el momento en que uno empiece a ver que una parte de su vida se está descomponiendo o está descompuesta, no puedo dormir bien, no estoy comiendo bien, no estoy pudiendo operar bien, no me puedo concentrar en lo que hago, no puedo hacer mis actividades normales de manera medianamente normal, medianamente operativa, pues aguas, ese es un indicador de que algo no está bien acá en la azotea, acá en la mente, ¿no? Ese podría ser. No digo que todos los que padezcan esto vayan a tener necesariamente depresión, pero sí puede ser un indicador importante, ¿no? Entonces, ese sería pues como el segundo paso, como no tener la vergüenza de decir, puede ser que tenga una depresión. Y un tercer paso para afrontar esto, acudir, además de con los seres queridos, como ya dije, con la red de afectos, con especialistas. Ustedes los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras, ustedes son los que se han dedican su vida a tratarnos a los enfermos con estos trastornos. Entonces, no hay que tener miedo tampoco de decir ante un psicólogo, ante un psicoanalista y luego posteriormente un psiquiatra, ¿sabe qué? Estoy así, me siento mal por esto, por lo otro, ¿no? No he podido operar bien, no he podido dormir bien, no he podido tener una relación sentimental buena durante mucho tiempo. Pues obviamente es que hay algo que está fallando ahí con nosotros, ¿no? Es obvio. Entonces, hay que afrontarlo yo diría, esos serían como los tres pasos que acabo de mencionar, como para afrontar esto, ¿no? Y para reconocerse, es importantísimo reconocerse como enfermos y verbalizarse como enfermos, que es lo que yo, pues, intenté hacer con mi libro, ¿no? Esa es la intención por la que escribí este libro, porque dije, necesito narrarme a mí mismo, eso lo tengo del psicoanálisis, por supuesto, de la narración psicoanalítica, la narración terapéutica, y esta narración mía desde mí puede servir, como dije, a otros que estén pasando o que tengan un relato
¿sí? Similar al mío. Mauricio, no quiero dejar de invitar a quienes nos escuchan en vivo y a todo color. Así era el comercial de televisión, en vivo y a Claro. todo color en nuestra época. Y a quienes nos escuchen después mediante el Spotify podcast o lo vean en video a través de YouTube, a suscribirse al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y a suscribirse al canal de Spotify de la Comuna de la Palabra. Todo esto sin fines de lucro y siempre es con el propósito de ir ampliando la reflexión y la palabra como herramienta de la comuna, de la comunidad, y no como la Comuna de París, que además era la guillotina. No quiero dejar tampoco de recomendar ampliamente que consigan el libro Un perro rabioso, ¿sí? Literalmente noticias desde la depresión, de Mauricio Montiel Figueras, de Turner Noema Editorial. Lo pueden encargar por Amazon, por la Gandhi, por donde gusten y manden. Se lee de volada, está muy ameno, muy sabroso. No quiero dejar tampoco de agradecer a Mauricio su generosidad, su tiempo, su visibilización, porque nos hemos invisibilizado tanto que ahora está prohibido en presentaciones públicas decir el nombre de la persona y lo que tiene porque violamos su intimidad. Esta posibilidad de visibilizarse como experiencia para otros creo que vale la pena agradecerla. Y naturalmente, no sé si quisieras y nos transmitieras un epílogo de esta charla, de esta trama y de esta circunstancia, porque nada es para siempre, ni la depresión. Uh-huh. Pues sí, pues antes que nada, Enrique, una vez más agradecerte muchísimo el espacio, agradecer mucho a quienes nos han estado o quienes nos van a estar escuchando, viendo a través de estos otros espacios o estos otros canales por los que sale tu programa, sale este espacio que me parece fundamental, y decir, bueno, primero que efectivamente mi libro Un perro rabioso, Noticias desde la depresión, está disponible en la editorial Turner, la colección Noema, que es una colección ya pues bastante conocida, y está disponible tanto en formato físico como en formato digital, o sea, para ebook, quienes nos estén viendo, escuchando desde pues otros países que no sean México, pues ahí está la manera de conseguirlo a través del Kindle, está disponible en ese formato digital también el libro. Y pues me ceñiría al epílogo con el que cierro justamente, valga la redundancia, el libro, y que fue una idea que me dio el psiquiatra, a quien también le agradezco y le debo muchísimo, un hombre muy, muy valioso para mí, fundamental para haber podido para haber podido salir de este pozo, que me dijo, él conoció el texto cuando no existía el epílogo, quería pues obviamente su opinión, y me dijo, mi psiquiatra fue el que me dijo, mira, yo creo que te hace falta un epílogo donde puedas darle una luz al final del túnel al lector. Dice, porque tú eres un sobreviviente de la depresión, ¿no? Tú sobreviviste a 2 procesos depresivos fuertes, a 2 brotes depresivos fuertes, y pues que el lector sepa que también hay posibilidad de salir del túnel. Y me quedé con esa idea, se lo agradezco mucho al psiquiatra porque dije, en efecto, tiene que haber una luz, o sea, yo la encontré. Entonces, si yo la encontré, puede haber muchísimas, y ha habido, por fortuna, muchas otras personas que también han hallado esa luz. Y citaste a Dante, La Divina Comedia, un libro, pues, ¿qué digo? Para mí esencial, la lectura de La Divina Comedia en el año justo durante mi segundo brote depresivo en el 2018, me cambió la vida como lectora y para mí, con muchos otros libros, por supuesto, también, pero La Divina Comedia es muy especial por la época en la que la leí y para mí hay un antes y un después como lector, incluso como escritor, de haber leído La Divina Comedia. Y en La Divina Comedia, el último canto del infierno, que si la memoria no me falla es el canto 34,
termina con una imagen que me parece una de las estampas más bellas que se han escrito y que se escribirán en la historia de la humanidad, no solo la literatura, sino de la humanidad, y es cuando justamente Dante y Virgilio salen, Virgilio ya después de atravesar todos los horrores del infierno, Virgilio guía a Dante afuera del infierno. Recordemos que tienen que pasar por el cuerpo de Lucifer, tienen que atravesar el cuerpo de Lucifer para poder salir al exterior, y cuando salen ya al aire puro, los versos de Dante no lo sé obviamente de memoria, pero la idea es, lo primero que le dice Virgilio es como señalarle el cielo nocturno, porque salen cuando es de noche, y Dante voltea hacia arriba y ve brillar las estrellas. Así es como termina con esa imagen de Dante mirando las estrellas, diciendo, pude volver a contemplar las estrellas después de haber atravesado por todo ese infierno, y me pareció una imagen bellísima para terminar mi propio libro, ¿no? Y con esa imagen termino, con Dante y Virgilio saliendo del infierno y volviendo a contemplar las estrellas que brillan en el cielo. Entonces, pues sí, como digo en el epílogo, pues si yo pude, o sea, se puede controlar el perro rabioso, se puede mantener a raya, se puede mantenerlo lejos de uno el perro rabioso, y lo digo yo que en este momento estoy volviendo a contemplar las estrellas. Entonces, pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias al público de tu programa, felicito este espacio y que continúe mucho, mucho tiempo más. Pues es curioso porque considero que la psicoterapia y los psicólogos, los psicoanalistas, somos una especie de Virgilios que como Cicerone conducimos de la mano, pero no nos sacamos, porque están muy pesados luego. No se cargan, no es el cuerpo nada más, es la piedra de Sísifo, es la losa del Pípila, y además sobre la losa los tiros que llegan desde el exterior. Mientras que sobre la piedra de Sísifo fueran los designios. O puede ser la metáfora de Prometeo encadenado. Claro, Cualquiera claro. de esas tragedias, por eso el libro es una maravilla, porque efectivamente las metáforas dan pie a esto. Muchas gracias a nuestros seguidores, muchas gracias a Mauricio, y más tarde en Spotify y en YouTube podrán ver u oír esta charla que, según mi opinión, estuvo sumamente atractiva. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.